Clint Eastwood, el pilar inquebrantable del cine estadounidense, el monumento viviente de la Edad de Oro de Hollywood, el hombre que convirtió el silencio en poder y una sola mirada en leyenda. Durante más de 7 décadas no se ha limitado a retratar héroes, sino que ha sido uno de ellos la encarnación de una América áspera y solitaria, erguida contra las implacables tormentas del tiempo. De niño de la Gran Depresión, con nada más que agallas, y un sueño escaló hasta la cima de la montaña de la inmortalidad, sus manos ásperas, su voluntad inquebrantable. Más de 70 películas, 4 premios de la Academia, y cientos de millones de corazones de todo el mundo se han inclinado ante esa mirada de acero, una mirada que habla más de lo que podrían hacerlo 1000 palabras. Nadie más, solo Clint Eastwood, se erige como el símbolo puro de la fuerza, la determinación y el orgullo eterno. Su fortuna refleja su leyenda vasta y dominante. Con un patrimonio neto que supera los $400 millones, el imperio de Eastwood se extiende por todo el paisaje estadounidense. Desde el impresionante Mission Ranch Inn, en Carmel by the Sea, restaurado con mimo por sus propias manos, hasta el exclusivo Tehama Golf Club, enclavado en medio de las susurrantes colinas de California, cada propiedad lleva la marca de su maestría. Extensos ranchos en el norte de California, majestuosas casas en Bel Air, Sun Valley e Idaho, cada propiedad es más que tierra y paredes. Es una declaración de independencia, una declaración de triunfo esculpida en el silencio. Eastwood nunca ha sido derrochador ni ostentoso, pero todo lo que posee irradia la serena dignidad de un hombre que forjó su destino en piedra. Nadie en Hollywood ha construido un legado tan vasto, tan perdurable, tan inconfundiblemente suyo. Un imperio nacido de la disciplina, la libertad y el silencio. Sin embargo, tras esa brillantez, se esconde un precio que solo el tiempo se atreve a contar. Es padre de 8 hijos de 6 mujeres, una familia que se extiende a lo largo de décadas, y en la que cada hijo lleva consigo un fragmento de su tormentoso viaje. La fama le dio el mundo, pero le arrebató la paz. Lo ganó todo. Riqueza, poder, leyenda. Pero perdió las cosas que el dinero nunca podría recuperar: el tiempo, la ternura y los años tranquilos al lado de los que amaba. Caminemos por su mundo de gloria y soledad, por el sendero de lucha y triunfo que conformó su legado, y veamos lo que realmente ha dejado tras de sí para sus hijos y para la propia historia. Antes de todo eso, si alguna vez has admirado a Clint Eastwood, deja que se conozca tu aprecio. Un solo gesto, un like, un guiño, es un homenaje a un hombre que redefinió la grandeza. Antes de que Clint Eastwood se convirtiera en el último auténtico cowboy de Hollywood, no era más que otro niño olvidado de los años más duros de Estados Unidos, nacido no en el privilegio, sino en el movimiento, el frío y la incertidumbre. Un niño cuya familia vivía de pueblo en pueblo, a veces sin techo, a menudo sin respuestas. Llegó a este mundo un 31 de mayo de 1930, en San Francisco, la Gran Depresión asolaba la nación, robando trabajo, hogares y la propia esperanza. Pesó 11 libras al nacer, un gigante para un bebé, y las enfermeras le apodaron Sansón. Sin embargo, la fuerza para Clint no era una bendición, era supervivencia. Su padre, Clinton Eastwood padre, un orgulloso pero impotente obrero del acero, vio cómo las puertas de las oportunidades se cerraban una tras otra. Su madre, Ruth Runner Eastwood, feroz y firme, mantuvo unida a la familia con pura voluntad. El amor en aquel hogar no era tierno ni ruidoso.
Era resistencia a un silencioso desafío contra la desesperación. Podías oírlo todo en aquellas paredes, recordaría Clint más tarde, especialmente las cosas que dolían. A los 10 años, ya había vivido en más de una docena de ciudades de la costa oeste, desde el polvo de Sacramento hasta las colinas empapadas de niebla de Oakland. Cada traslado significaba un nuevo colegio, nuevas caras y nuevas vergüenzas. No eran direcciones, dijo una vez. Eran desarraigos. Algunas noches cuando no había dinero los Eastwood dormían en su coche bajo las tenues luces de la calle. Ruth envolvía a la pequeña Jean en su abrigo mientras Clint se apretaba contra la puerta para bloquear la corriente de aire. Las ventanillas se empañaban con su aliento cuando entraba el frío. Su estómago gruñía más fuerte que la lluvia, pero nadie hablaba de hambre. El silencio era más barato. A través de dos parabrisas observaba el resplandor borroso de las casas lejanas y se preguntaba qué se sentía al pertenecer. En ese silencio aprendió a leer el miedo como el tiempo, la larga mirada de su padre a la mesa, la voz temblorosa de su madre, oculta bajo la calma. Esas fueron las tormentas de su juventud. No se peleaban mucho, recordaba, pero a veces el silencio era peor que los gritos. Aprendió a encogerse, a respirar suavemente, a moverse sin ser visto. Y en esa quietud se asentaron los cimientos de su carácter: control, resistencia, y la creencia de que solo lo que uno mismo construye nunca puede ser arrebatado. La escuela no le ofrecía refugio. Los profesores le llamaban inquieto, una palabra suave para un chico que nunca había dejado de correr. Le retrasaron un curso y más tarde le expulsaron del Instituto Piedmont por tallar burdos dibujos en un pupitre, una pequeña rebelión contra una vida que nunca se quedaba quieta. No se trataba de problemas, diría años después. Se trataba de encontrar una forma de existir. Se trataba de querer el control en algún lugar, en cualquier sitio. Ese control vino de un lugar improbable: la música. A los 12 encontró un piano roto en el garaje de un vecino y aprendió por sí mismo a tocar. Tocaba hasta que le sangraban los dedos, las notas llenaban el aire como algo sagrado. Fue la primera cosa que tuve y que no podía abandonarme, dijo décadas después. Aquel piano maltrecho se convirtió en su primer acto de creación, la prueba de que el esfuerzo podía construir belleza, de que la disciplina podía domar el caos. Aquel viejo piano, dijo en voz baja, era lo único que hacía que el frío se sintiera más pequeño. En 15, Clint Eastwood ya había aprendido verdades que la mayoría de los hombres se pasan la vida evitando. Que el amor puede desvanecerse, que la seguridad es prestada y que el silencio es más seguro que la súplica. El acero de su madre, el silencio de su padre, las mudanzas interminables se convirtieron en los ladrillos de un muro que más tarde construiría a su alrededor. Cuando le preguntaban cómo creaba esos personajes estoicos de ojos de acero, el hombre sin nombre Harry el Sucio solo sonreía. Eso no era actuar, dijo una vez, eso era recordar. Y quizá por eso, cuando la vida por fin le dio opciones, eligió construir en lugar de huir. Compró tierras, restauró lo que otros abandonaron, convirtió la inestabilidad en permanencia, la escasez en imperio. Me cansé de moverme, dijo en su vejez, así que empecé a construir cosas que nunca volverían a moverse, porque antes de ser una leyenda, antes de las luces, las cámaras, las estatuas doradas, solo había un niño en el asiento trasero de un coche frío, mirando a un mundo que tenía todo lo que él no tenía, susurrándose una promesa a sí mismo. Un día me quedaré quieto, y nada me lo quitará,
nunca más. Creció aprendiendo que nada en la vida era suyo para conservarlo, ni un hogar, ni la seguridad, ni siquiera el amor. Así que cuando el océano vino a por él en 21, Clint Eastwood se enfrentó a él de la única forma en que podía hacerlo un hombre que lo había perdido todo negándose a dejarlo ir de nuevo. Aquella noche de frío, caos y silencio esculpiría su alma para siempre. Era 1951, él era solo 21, un chico delgado y sin experiencia que servía como instructor de natación en el ejército de Estados Unidos, en Fort Ord, California. Ese fin de semana embarcó en un avión de la Marina con destino a Seattle, un viaje rutinario a través de la costa del Pacífico. Pero la rutina puede convertirse en catástrofe, en un abrir y cerrar de ojos. En algún lugar sobre Point Reyes, los motores chisporrotearon la cabina. Se estremeció, y antes de que nadie pudiera rezar o dejarse llevar por el pánico, el avión se precipitó en el oscuro océano. El metal chirrió, las olas se lo tragaron, y en un instante, Clint Eastwood, futuro icono, futuro millonario, futura leyenda, no era más que un cuerpo en el gélido Pacífico, aferrándose a la vida con las manos vacías y el aliento prestado. No había luces ni señal ni rescate a la vista, solo el despiadado ritmo de las olas. El frío no solo mordía, sino que consumía. Cada brazada se sentía como levantar plomo a través del hielo. Nadó milla tras milla, a través de aguas negras que podrían haber sido su tumba. No puedes pensar en la distancia, diría más tarde, solo piensas en la siguiente respiración. Durante más de 2 millas, quizá 3, luchó contra el peso invisible del mar, la sal quemándole la garganta, los músculos trabándose en agonía, los latidos de su corazón ralentizándose bajo el frío. En algún lugar entre el miedo y el instinto, algo cambió. No solo luchaba por vivir, sino que se negaba a desaparecer. Cuando por fin se arrastró hasta la escarpada orilla, tembloroso, empapado y medio inconsciente, el mundo parecía diferente. Las estrellas de arriba ya no eran lejanas, eran testigos. Cada aliento que tomó aquella noche era tiempo prestado. Años después, Clint Eastwood recordaría en voz baja: me di cuenta de lo rápido que te pueden arrebatar la vida. No quise perder ni un minuto después de aquello. Aquella noche cercana a la muerte se convirtió en la base de todo lo que construiría. Le enseñó que la supervivencia no era ruido sino concentración, que el tiempo, no el dinero ni la fama, era la verdadera moneda de la vida. Llevaba esa verdad a cada fotograma, a cada decisión. En los rodajes era conocido por su rapidez y precisión, y terminaba las películas días o incluso semanas antes. Cruz lo llamaba disciplina. Amigos como Fritz Mainz lo llamaban obsesión. Ese choque nunca le abandonó, dijo una vez Mainz. Llevaba el tiempo como un arma. Cada hectárea que compró, cada película que dirigió, cada imperio que construyó, tuvo sus raíces en esa única noche, la noche en que aprendió la diferencia entre sobrevivir y vivir. Cuando otros dudaban, Clint se movía. Cuando otros soñaban, él construía. No acumuló riquezas por vanidad. Construyó la permanencia para desafiar la impermanencia. El mar no le puso a prueba. El niño que una vez flotó indefenso en la oscuridad se convirtió en un hombre que juró no volver a la deriva. Sus personajes, los jinetes solitarios, los protectores silenciosos, los hombres de pocas palabras, todos llevaban ese eco de sal y supervivencia. No eran actuaciones, eran reflejos de la misma alma que una vez se arrastró fuera del Pacífico, sin que le quedara nada más que fuerza de voluntad. Aprendes que el miedo es temporal, dijo una vez. El arrepentimiento es para siempre.
Detrás del mito, detrás del rostro rugoso y de los Oscars, permanece ese mismo joven frío, empapado y vivo, susurrándose a sí mismo que el tiempo es lo único que merece la pena poseer. Llevó esa promesa a cada fotograma, a cada decisión, a cada imperio que construyó. Una promesa silenciosa de que nada en su vida volvería a dejarse al azar. El océano se lo había arrebatado todo una vez, excepto la voluntad de resistir, y a partir de ese momento construyó un mundo que no podía ser arrasado, mucho antes de que Clint Eastwood se convirtiera en el hombre cuyo resplandor podía silenciar una sala. No era más que otra sombra en el backlot de un estudio alto, silencioso y casi invisible. Hollywood, en los primeros 1950s, era una ciudad que devoraba a los soñadores. Detrás de cada brillante marquesina había un centenar de hombres rotos, y Clint podría así haber sido fácilmente uno de ellos. Llegó sin formación, sin contactos, y con apenas dinero para mantener una habitación. Algunas noches la cena no era más que café rancio y medio bocadillo del día anterior. Cuando no podía pagar la gasolina, dormía en su coche. Una manta, un sueño y un silencio tan profundo que podría romper a un hombre menor. No tenía contactos, dijo una vez. Nadie me daba nada. Solo me quedé el tiempo suficiente para que los demás renunciaran. Aceptó trabajos esporádicos cavando piscinas, apilando madera, cargando atrezo, cualquier cosa para sobrevivir. Los directores de casting lo descartaron una y otra vez. Demasiado rígido, demasiado callado, demasiado serio. Hollywood quería encanto. Clint tenía gravedad. Mientras otros hablaban para conseguir papeles, él escuchaba, estudiaba. Observaba cómo la luz modelaba los rostros, cómo las pausas decían más verdades que los diálogos. La paciencia, dijo más tarde, era mi única moneda. Durante casi una década, eso fue todo lo que pudo gastar. Pero esa resistencia silenciosa se convirtió en su riqueza secreta, el tipo de riqueza que no se puede robar, solo construir. Su primera oportunidad real no llegó con los aplausos, sino con perseverancia. En 1959, consiguió un papel en Rawhide, un papel secundario destinado a llenar espacio. Sin embargo, algo en su quietud atrajo la atención. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía merecida. En la segunda temporada de la serie, el público ya no miraba al héroe, sino que esperaba a que hablara el compañero. Ese silencio, el mismo que una vez le costó todo, ahora le hacía inolvidable. En pocos años, Clint Eastwood se convirtió en el nuevo rostro de la fuerza de la televisión. Esbelto, silencioso, magnético. Por primera vez no estaba sobreviviendo a Hollywood, le estaba dando forma. Entonces llegó el destino en forma de director italiano, Sergio Leone. Clint estuvo a punto de rechazar un puñado de dólares, porque el guión tenía muy poco diálogo. ¿Por qué iba a interesarle a alguien un vaquero que no habla?, se preguntó. Pero el silencio se sentía como en casa, como un recuerdo. Él aceptó el papel. La película se hizo con un presupuesto mínimo, pagándole solo $15 millones, pero ganó más de 5 millones y cambió el cine para siempre. Por unos pocos dólares más y con lo bueno, lo malo y lo feo, Clint Eastwood se convirtió en un icono mundial. Su rostro, mitad en la sombra, mitad a la luz del sol, ya no era el de un actor en apuros. Era la cara de la resistencia misma. Sin embargo, incluso cuando la fama crecía, también lo hacía la soledad. Siempre me he sentido como un extraño, admitió incluso cuando estaba en medio de todo. La estrella más brillante de Hollywood aún arrastraba el escalofrío de aquel asiento de coche. El eco de las noches en las que el éxito parecía un mito lejano.
Él no perseguía los focos. Lo construyó pieza a pieza, a partir del silencio que una vez le había definido. Esa paradoja, la fuerza nacida de la contención, el poder nacido del dolor, se convirtió en la esencia de cada personaje que interpretó. Harry el Sucio no era ficción. El hombre sin nombre no era invención. Eran reflejos del mismo niño que una vez se susurró a sí mismo en la oscuridad: no desaparezcas. Por las 1970s, Clint Eastwood ya había escalado la montaña imposible. Fama, dinero, poder. Para la mayoría de los hombres eso habría sido suficiente. Pero para él no. La libertad, no la fama, era lo que siempre había perseguido. Ya no quería que nadie me dijera cómo sentirme, dijo una vez en voz baja. Una frase que llevaba el peso de años pasados bajo el control de otras personas. Había sido moldeado, dirigido y empaquetado por la maquinaria de Hollywood hasta que decidió construir una máquina propia. Esa decisión lo cambió todo. Con unos pocos amigos de confianza y los ahorros de sus años de televisión, Clint fundó Malpaso Productions, una empresa pequeña, en nombre pero sísmica en propósito. No nació de la ambición sino de la rebelión. Estaba harto de pedir permiso, le dijo una vez a un amigo. Malpaso se convirtió en el lugar donde podía crear sin disculparse, fracasar sin miedo y por fin ser dueño de lo que hacía. Su primer proyecto como director, Play Misty for Me, 1971, no era seguro ni comercial. Era inquietante, íntimo, la historia de la obsesión y el control, reflejo de la propia vida que intentaba recuperar. La crítica estaba dividida. A Clint no le importaba. La aprobación era temporal. La propiedad era para siempre. A partir de ese momento no solo construyó películas, sino también cimientos. Su disciplina se convirtió en su riqueza. Mientras otros directores se ahogaban en el ego y los presupuestos, Clint trabajaba como el obrero que un día fue silencioso, eficiente, preciso. El tiempo es caro, dijo, y no pienso malgastarlo. Rodaba en semanas, no en meses, y cada dólar que ahorraba volvía a su siguiente proyecto. Para cuando se estrenó Sin Perdón en 1992, Clint había despojado al western de su mito y solo había dejado sus huesos la culpa, la pérdida, la redención. La Academia le coronó con 2 Oscar, pero la verdadera victoria no fue el oro, sino la independencia. Aquella película recaudó más de $159 millones en todo el mundo, con lo que no solo obtuvo beneficios, sino un punto. No necesitaba el permiso de Hollywood para hacer obras maestras. Cada película que le siguió. Los puentes de Madison County, millonaria, 216 millones en todo el mundo. Gran Torino, 270 millones, añadió ladrillos a la fortaleza que había estado construyendo en silencio todo el tiempo. Volcó sus ganancias en la permanencia. El Mission Ranch Inn de Carmel by the Sea. Antaño una reliquia decadente, fue restaurado con cariño bajo sus propias manos. El club de golf Tejama, excavado en las colinas sobre Monterey, se convirtió a la vez en santuario y declaración, en símbolo de la paciencia recompensada. Sus ranchos se extendían por el norte de California, y su casa se mantenía firme en Bel Air, Sun Valley e Idaho. Cada propiedad no era un capricho, era un seguro contra la posibilidad de volver a sentirse impotente. Lo que empezó como el ansia de estabilidad de un niño se había convertido en el imperio de la quietud de un hombre. Su patrimonio neto superaba los $400 millones, pero su riqueza no se medía en dinero, sino en dominio. Detrás de la cámara gobernaba con serena precisión. Un movimiento de cabeza, una pausa, un susurro. No gritaba, guiaba.
Los miembros del equipo dijeron una vez que trabajar con él era como filmar dentro de un latido. Tranquilo, firme, deliberado. Nunca malgastaba las palabras. Un director de fotografía recordaba que cada mirada significaba algo. Quizá fuera porque las palabras le habían fallado demasiadas veces en su juventud. Ahora su silencio hablaba con más autoridad que cualquier voz de la sala. A través de ese silencio dirigió historias de hombres heridos, almas atormentadas, supervivientes, obstinados, reflejos de sí mismo reensamblados en cada fotograma. Y cuando las luces se apaguen y las bobinas dejen de girar el legado de Clint Eastwood, no se contará solo en Oscars o récords de taquilla. Se contará en lo que construyó, en las hectáreas que restauró, las historias que poseyó, las vidas que inspiró. Su imperio nunca se hizo de ruido. Se construyó con el silencio, con el hambre, con las agallas, con las frías noches que una vez le enseñaron a sobrevivir. El chico que antes rascaba para cambiar, ahora era dueño de horizontes no por codicia, sino por gratitud. No persiguió la inmortalidad, sino que la construyó ladrillo a ladrillo, película a película, dólar a dólar, hasta que el hombre que una vez durmió en su coche pudo estar de pie imperturbable entre los monumentos que creó y susurrar con tranquilo triunfo: «Ya nada me conmueve, porque por fin he construido lo que permanece». Para un hombre admirado por millones de personas, la verdad más inquietante de Clint Eastwood nunca tuvo que ver con la fama. Se trataba del amor y de lo fácil que se le escapaba de las manos. En 1953,23, cuando su nombre no significaba nada en Hollywood y su cartera era más delgada que su esperanza. Clint conoció a Maggie Johnson, una mujer equilibrada e inteligente que no vio al actor luchador que era, sino al hombre en el que podía convertirse. Se conocieron en una cita a ciegas en una suave noche californiana, perfumada de promesas. Dos desconocidos sentados en la mesa de una cafetería que un día parecería haber sido hace toda una vida. Maggie se reía con facilidad. Clint escuchaba más de lo que hablaba. Ella era estable, dijo más tarde, cuando yo no lo era. En aquellos primeros años tenían poco más que fe y muebles de segunda mano. Su primer apartamento olía a café y pintura húmeda. Comían en sillas plegables y compartían una manta en invierno. Cuando Clint no podía comprar rosas, le dejaba una nota de piano. Una canción de amor tocada con teclas prestadas. Maggie creía en él cuando Hollywood no lo hacía. Le planchaba las camisas antes de las audiciones. Le preparaba el almuerzo cuando trabajaba excavando piscinas, limpiando aviones, transportando madera. Esas mismas manos que un día sostendrían Oscars, una vez fregaron aceite del acero para mantener las luces encendidas. «Lo conseguiremos», susurró Maggie una vez, «aunque nos lleve toda la vida». Durante un tiempo ese sueño fue suficiente. Cuando Rawhide le dio por fin la fama, en 1959, debería haber sido su victoria compartida. Pero el éxito, como la fama, viene envuelto en silencio. Las noches en el plató se convirtieron en semanas de ausencia. Las llamadas telefónicas de Clint se hicieron más cortas, su voz más distante. Hollywood abrió sus brazos y Clint empezó a alejarse no de la alegría, sino de la quietud que una vez lo había arraigado. «La fama no cambia quién eres», dijo años más tarde. «Solo muestra lo que ya estaba ahí». Lo que reveló fue a un hombre dividido entre la seguridad del hogar y el hambre de libertad. Maggie permaneció leal, paciente, criando a sus dos hijos Kyle y Allison, en un hogar que se volvía más silencioso cada año. Kyle encontró el ritmo de su padre en el jazz. Allison heredó su ojo para la verdad
y para contar historias. Pero ambos crecieron aprendiendo que en su casa el amor era real, pero la presencia era rara. Los rumores no solo siguieron a Clint hacia el este, sino que se convirtieron en el coro silencioso, bajo su fama, un sonido que nunca pudo acallar del todo. Hollywood susurró su historia mucho antes de que él mismo estuviera preparado para afrontarla. Los nombres flotaban en el aire como plegarias sin respuesta. Kimber Scott Catherine Francesca Morgan Lori. Cada nombre una vida ligada a la suya, pero creciendo en otra casa bajo otro techo. Algunos llevaban sus rasgos, sus ojos, incluso su silencio, pero no su nombre. A algunos los conoció más tarde, de otros solo supo a través de cartas o encuentros fortuitos. Era un mosaico de familia dispersa por el tiempo, por el secretismo, por las decisiones de un hombre que nunca permaneció en un lugar el tiempo suficiente para ver el coste de su marcha. Ser conocido, dijo una vez Clint, no significa ser comprendido. Quizá no hablaba al público, quizá les hablaba a ellos. Maggie nunca se enfrentó a los tabloides ni alzó la voz. Se enfrentó a la verdad como se enfrentaba a todo en silencio, con una gracia que dolía presenciar. Sonreía a pesar de los flashes, los estrenos, las largas ausencias que se convirtieron en el ritmo de sus días. Había noches en que oía sonar el teléfono, se detenía a mitad del pasillo y dejaba que parara porque ya sabía que no era para ella. En privado llevaba el desamor no como un arma, sino como un hábito. Sus amigos recordaban cómo guardaba en un cajón fotografías de todos los niños, incluso de los que no eran suyos. Porque como le dijo una vez a un amigo, todos son suyos, y eso forma parte de amarle. Su silencio no era debilidad, era amor que se negaba a endurecerse. A finales de las 1970s, ese amor se había desgastado, no roto, solo erosionado. La distancia entre ellos ya no era silencio, era geografía. Él siempre estaba fuera en un plató, en otra ciudad, en otra historia. Ella se quedaba doblando sus camisas mucho después de que él hubiera dejado de ponérselas, escuchando discos de jazz que a Kyle le encantaban, leyendo los guiones de Allison a la luz de la lámpara de la cocina. En aquella casa había ecos de una familia que podría haber estado completa, pero la fama, como el viento, se lo había llevado demasiado lejos. Y aunque había construido casas por toda California, había un hogar que nunca consiguió construir de verdad, aquel en el que todos sus hijos pudieran sentarse bajo el mismo techo. Cuando se separaron, no hubo escándalos ni gritos, solo dos personas que comprendieron que a veces el amor puede sobrevivir a todo menos al tiempo. Su matrimonio de 3 décadas acabó en 1984, El acuerdo $25 millones fue monumental, pero la pérdida real iba más allá del precio. Maggie se quedó con la casa, Clint con la carretera. Los niños se quedaron con ella, y Clint, siempre errante, construyó en otra parte. Nunca habló mal de él, dijo un amigo de la familia, ni una sola vez. Esa gracia se convirtió en su legado. Para Clint, el silencio que dejó tras de sí fue ensordecedor. En los años que siguieron su arte, empezó a hacerse eco de lo que su vida había tomado. Los hombres solitarios, los padres defectuosos, las almas calladas que llevaban la culpa como una segunda piel, todos eran fragmentos del mismo hombre. Cuerda floja, sin perdón, bebé de $1 millón. No eran solo películas, eran confesiones escritas con sombras y luces. Cuando le preguntaron qué le impulsaba a dirigir, respondió simplemente: quería comprender. Pero lo que realmente perseguía no era el sentido sino la misericordia. Siempre avanzaba, admitió,
pero a veces me pregunto, ¿qué he dejado atrás? Para entonces había construido un imperio, tierras, películas y un legado valorado en más de $400 millones. El Mission Ranch Inn, el club de golf Tejama, casas desde Bel Air hasta Carmel, todos ellos monumentos a la permanencia, en una vida que antes se definía por el movimiento. Pero incluso los imperios tienen habitaciones vacías. Había momentos tranquilos. Echaba un vistazo a viejas fotografías, la risa de Maggie, Kyle de niño, Allison dormida en su hombro, recuerdos del hogar que una vez tuvo y del hombre que olvidó ser. Y esa es la cruel simetría de su vida. La misma disciplina que le hizo rico también le mantuvo solo. Podía reconstruir ranchos, restaurar hoteles y dirigir mundos a la existencia. Pero nunca podría reconstruir la confianza que perdió. En Maggie no solo perdió a una esposa, perdió a la última mujer que le amó antes de que el mundo lo hiciera. Y en esa pérdida reside la lección más verdadera de la historia de Clint Eastwood, que el éxito, por inmenso que sea, siempre tiene un precio. No se cuenta en dólares ni en premios, sino en los corazones que no se pueden recomprar, la risa que nunca volverás a oír y el hogar al que no podrás volver por muchos que construyas. Si Maggie Johnson fue la mujer que estabilizó la escalada de Clint Eastwood, Sandra Locke fue la que se reunió con él en la cumbre y vio cómo empezaba a caer. Ella no fue un capítulo fugaz de su leyenda. Ella era la llama que iluminaba su genio y la herida que nunca se cerraría del todo. Cuando se conocieron en 1972 en el rodaje de la proscrita Josie Wales, no fue una simple atracción. Eran dos frentes de tormenta, chocando eléctricos magnéticos y destinados tanto a crear como a destruir. Clint seguía casado con Maggie, la mujer que le había llevado a través de la oscuridad criando a Kyle y Allison en casa, mientras él hacía malabarismos con el peso oculto de otras vidas. Kimber Scott y Catherine, hijos nacidos de caminos que rara vez se cruzaban. Sandra también estaba casada, pero su unión hacía tiempo que se había convertido en ceremonial. Cuando se cruzaban no era un escándalo, sino algo inevitable. Durante 14 años se convirtieron en la paradoja de Hollywood, la pareja perfecta en la pantalla y la más frágil detrás de ella. Películas como The Gauntlet, Bronco Billy y Sudden Impact palpitaban con la energía de sus vidas reales. Dos personas que luchan por aferrarse a un amor que arde más de lo que puede soportar. Para el público eran glamour y oro. En privado, eran dos almas atormentadas, enredadas en la misma necesidad de ser comprendidas, de ser necesitadas, de no estar solas. Sandra confesó más tarde: «Fue el amor de mi vida, pero también el capítulo más doloroso de ella». Lo que empezó como devoción se fue convirtiendo poco a poco en dependencia. Clint, moldeado por toda una vida de control y silencio, intentó protegerla de la única forma que conocía, dirigiendo, guiando, decidiendo. Financió sus películas, dio forma a su carrera, construyó sus casas. Para el mundo parecía generosidad. Para ella, empezó a sentirse como una jaula. «Tenía miedo de perderme», admitió ella una vez, pero aún más miedo de dejarme libre. Su amor se convirtió en un espejo reflejando los miedos, los remordimientos y la fragilidad de la que ninguno podía escapar. Entonces llegó el desamor que resonaría durante décadas. 2 embarazos terminaron antes de convertirse en vida. Decisiones tomadas bajo presiones demasiado grandes para las palabras. Para Sandra no fueron solo pérdidas, eran los silenciosos funerales de la familia con la que una vez había soñado. Para Clint eran decisiones nacidas no de la crueldad sino del caos.
un intento desesperado de mantener el control en un mundo que se le escapaba de las manos. Entre ellos creció un silencio tan pesado que empezó a borrarlos a ambos. Ella quería estabilidad, él perseguía la libertad. Y la distancia entre esos deseos se convirtió en un océano que ningún amor podría salvar. A finales de los 1980, Clint había iniciado discretamente una nueva relación con la actriz Frances Fisher, y pronto nació otra hija, Francesca. Cuando Sandra se enteró aquello, la destrozó. Fue como morir con los ojos abiertos, le dijo a un confidente. La casa que antes había albergado risas, ahora resonaba con fantasmas. Lo que siguió no fue venganza, fue supervivencia. Ella interpuso una demanda no por dinero, sino por reconocimiento. En sus alegaciones, afirmaba que él había limitado discretamente sus oportunidades, cerrándole puertas que antaño la acogieron. Clint llegó a un acuerdo en privado como siempre hacía, sin espectáculo, pero ningún acuerdo podía borrar lo que ya estaba grabado en ambos. El amor se convirtió en pérdida, la pasión en silencio, la confianza en recuerdo. Años después, cuando le preguntaron si aún le quería Sandra, hizo una pausa antes de susurrar: «Seguía esperando a que me dijera que lo sentía». La disculpa nunca llegó. Cuando Sandra Locke falleció en 2018, Clint Eastwood no dijo nada. Ni flores ni declaración pública, solo silencio. Pero quienes le conocían bien comprendían que el silencio no era indiferencia sino dolor. Para un hombre que había construido su carrera sobre el control, esta era la única historia que no podía dirigir, el único final que no podía reescribir. Se había enfrentado a críticas, estudios y al paso del tiempo. Pero no a esto, no a su ausencia. En la tranquilidad de su rancho de Carmel, se le veía más a menudo solo mirando al océano donde la luz se desvanece sin ruido. «Hay fantasmas con los que Clint vive ahora», dijo en voz baja un antiguo colaborador. Sandra es uno de ellos. Su risa aún perdura en los pasillos que él restauró. Su mezcla de café favorita aún reposa sin abrir en la encimera. Cada melodía que toca en el piano lleva su sombra. A pesar de toda su riqueza, los vastos ranchos, los amplios campos de golf, la fortuna que superaba los 400 millones de dólares, nada de eso podía llenar el espacio que ella dejaba atrás. Porque Sandra Locke nunca fue solo un capítulo de su vida, era el reflejo de su humanidad, el recordatorio de que el amor, una vez perdido, puede resonar más fuerte que los aplausos. Y en el silencio que siguió a su fallecimiento, Clint Eastwood se enfrentó por fin a su verdad más atormentadora, que lo más duro de la pérdida no es la ausencia, sino saber que has contribuido a crearla. Cuando Sandra Locke falleció en 2018, Clint Eastwood no dijo nada. Ni declaración, ni homenaje, ni flores, solo silencio. Profundo, deliberado y ensordecedor. Para el mundo podría haber parecido indiferencia, pero para quienes le conocían era algo totalmente distinto. Una devastación que las palabras no podían soportar. Durante 14 turbulentos años, lo habían compartido todo: amor y rabia, risas y traición, conexión y colapso. Su muerte no solo cerró un capítulo, sino que selló la última puerta a la redención. Para un hombre que se había pasado la vida dominando el silencio, este fue el único silencio que le traicionó. Esta vez no fue la fuerza, sino la pena. Para entonces Clint Eastwood ya había sobrevivido a la mayoría de las personas que habían dado forma a su historia, sus padres, sus mentores, sus viejos amigos, incluso el mito de la invencibilidad que una vez le había definido. Pero perder a Sandra fue diferente. Ella no era simplemente un antiguo amor. Ella le había visto al hombre detrás de la cámara,
detrás de la armadura. Ella allí había sido testigo del lado que él pasó toda una vida tratando de controlar. El temperamento, la ternura, la duda, el anhelo de ser amado sin condiciones. Y cuando se fue se llevó consigo a la única persona que había conocido el caos, que se escondía tras su calma. La mujer que una vez trató de olvidar se había convertido en la que nunca podría dejar de recordar. Sus amigos dicen que algo dentro de él cambió tras su muerte de forma sutil pero inequívoca. En los platós de rodaje seguía moviéndose con la misma disciplina tranquila, dirigiendo películas como La mula Richard Jewell y Cry Macho. Pero en las pausas entre tomas había momentos en los que parecía estar muy lejos, mirando a la nada perdido en pensamientos que nadie podía alcanzar. Su productor de toda la vida susurró una vez que hay fantasmas con los que Clint vive ahora. Sandra es uno de ellos. En los tranquilos rincones de su finca de Carmel, los recuerdos perduran. El leve rastro de su perfume en un viejo jersey. El eco de su risa en habitaciones que hacía tiempo que habían olvidado la alegría. El desgastado piano en el que una vez se apoyó mientras él tocaba. Detalles ordinarios, sí, pero juntos se convirtieron en un requiem, una sinfonía de memoria y arrepentimiento. No es que Clint deseara que su historia hubiera sido diferente. Era que nunca encontraba las palabras para decirlo, ni en persona ni con honestidad. Había pasado décadas construyendo muros alrededor de su corazón, quizá para proteger a los demás de su silencio, o quizá para protegerse a sí mismo del peso de la culpa. Pero cuando ella murió esos muros se resquebrajaron bajo la verdad que había cargado durante demasiado tiempo. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para ser escuchadas. En una rara reflexión privada, dijo una vez, «Lo más duro no es perder a alguien, sino saber que has contribuido a alejarlo». A pesar de todos los premios, los imperios y el legado de $400 millones que construyó Clint Eastwood, tuvo que enfrentarse a la misma verdad que todos los hombres, que ninguna cantidad de riqueza puede comprar lo que el tiempo y el silencio se han llevado. Sandra Locke nunca fue un capítulo más de su vida. Ella fue el espejo al que nunca pudo enfrentarse, y ahora nunca tendría la oportunidad de hacerlo. Puede que el mundo nunca vea un monumento en su nombre, pero en cada mirada que perdura en sus ojos, en cada fotograma de sus últimas películas, la sombra de ella sigue viva. Un recordatorio silencioso de que incluso los hombres más fuertes cargan con sus fantasmas no con ira, sino con recuerdo. En el ocaso de su extraordinaria vida, justo cuando parecía que Clint Eastwood había escapado por fin de las largas sombras del desamor y la soledad, ella apareció no como una estrella, no como una musa, sino como un susurro de calma. Se llamaba Christina Sandra, y se conocieron discretamente en el rancho misionero de él en Carmel by the Sea, a principios de los años 2010, donde ella trabajaba como camarera en un restaurante. No hubo nada cinematográfico en su comienzo, ni flashes ni fanfarrias, solo dos personas que se cruzaban en medio del suave zumbido de la vida cotidiana. Al 2014, se había mudado a su casa, y por primera vez en décadas aquella casa, largo tiempo atormentada por recuerdos, ausencias y ecos, volvió a sentirse habitada. Christina era diferente a los demás. No quería arreglarlo ni seguirlo. Ella no necesitaba su fama ni el poder que conllevaba. Lo que ella le ofrecía era algo que él había pasado toda una vida buscando: quietud. Su afecto no era grande sino constante. Su risa no era estridente sino curativa. En su presencia la inquieta leyenda de Clint Eastwood parecía exhalar. Con ella dijo una vez en voz baja: «Por fin dejé de perseguir fantasmas». Durante casi una década, Christina se convirtió en el ritmo tranquilo de sus días.
preparando comidas al atardecer, compartiendo lentos paseos por la orilla del Carmel, sentada a su lado mientras tocaba el piano, que una vez pensó que nunca volvería a tocar. Ella no le recordaba lo que había perdido. Ella le recordaba lo que le quedaba. Y para un hombre que siempre se había mantenido al margen, Cristina era la rara alma que se mantenía a su lado, no por lo que representaba, sino por lo que era cuando se apagaban las luces. Pero el 18 de julio, 2024, se acabó la tranquilidad. Cristina Sandera falleció a los 61 años por complicaciones cardíacas. Su corazón, lo mismo que había sostenido el suyo, falló sin previo aviso. No hubo titulares, ni homenajes en televisión, ni procesión hollywoodiense, solo silencio. El mismo silencio que Clint Eastwood se había pasado la vida dominando y temiendo. A través de un portavoz de la familia, llegaron sus únicas palabras públicas. Cristina era una mujer encantadora y cariñosa, y la echaré mucho de menos. Para un hombre que había vivido accidentes aéreos, escándalos y pérdidas demasiado numerosas para contarlas, esta fue diferente. Esta le dejó inmóvil. Los vecinos notaron el cambio, las persianas permanecían bajadas, el piano intacto, el jardín desatendido. Un hombre antaño conocido por su dominio del tiempo parecía ahora suspendido en él. En el servicio religioso privado de Cristina, celebrado en una pequeña capilla no lejos del océano, Clint permaneció apartado, vestido de negro, frágil, pero imperturbable, con la mirada fija no en el pasado, sino en el espacio donde ella solía estar. No habló, no lo necesitaba. Cuando terminó la última oración, se quedó solo con su mano curtida apoyada en la urna, un momento más que el resto. Los que estaban cerca dijeron que susurró algo, pero nadie oyó lo que era. Más tarde, cuando el ama de llaves regresó a su casa, encontró el pañuelo favorito de Cristina doblado pulcramente sobre su silla, sus gafas aún junto a la ventana. Nada se había movido, nada se movería. Cristina nunca había buscado el centro de atención, nunca la habían llamado esposa, nunca había posado a su lado en una alfombra roja, pero para Clint ella había sido su redención silenciosa, la prueba de que el amor, incluso tarde en la vida, aún podía llegar sin juicios ni exigencias. Al perderla, volvió a perder esa paz. Su muerte no fue solo el fin de la compañía, fue el fin del santuario, el puerto suave y firme que por fin le había permitido sentirse en casa. Y ahora, en la casa que domina el mismo Pacífico en el que una vez luchó por sobrevivir, Clint Eastwood vive rodeado de silencio una vez más, no el fuerte silencio de la juventud, sino el frágil silencio de la ausencia, el tipo de silencio que perdura donde antes vivía el amor. Cuando le preguntan cómo le va, responde de la forma en que solo Clint Eastwood podría hacerlo. Ahora vuelve a haber silencio. Pero quienes le han oído decirlo saben que el silencio no es paz, es memoria, que resuena suavemente entre las paredes de una leyenda que tras toda una vida construyendo imperios, ha aprendido que lo único que ni siquiera el tiempo puede reconstruir es el sonido de la risa de alguien cuando ya no está. Durante décadas, Clint Eastwood construyó su reino cinematográfico interpretando a hombres de principios, jinetes solitarios que defendían a los indefensos, que se mantenían firmes contra el caos, que se enfrentaban a la muerte con ojos firmes. Sin embargo, más allá de la gran pantalla, en los silenciosos pasillos de su vida privada, el papel más importante al que se ha enfrentado nunca no estaba guionizado, ensayado ni dirigido.
Era la paternidad un papel que se pasó toda la vida intentando comprender, y a menudo sin conseguirlo. En su mundo, el silencio era afecto, la distancia era control. Se sabe desde hace tiempo que fue padre de 8 hijos con 6 mujeres, pero durante décadas se negó a hablar de cifras. Como si el amor no pudiera medirse en titulares, algunos niños no conocieron su rostro hasta la edad adulta. Otros crecieron bajo su sombra, pero nunca del todo en sus brazos separados, no por océanos, sino por elecciones por el tiempo, por el eco de un hombre que seguía moviéndose antes de que nadie pudiera alcanzarle. Entre ellos estaba Lori Marray, nacida en los 1950s y adoptada poco después. Creció ignorando su linaje, su vida se desarrollaba lejos de la mirada de Hollywood. Décadas más tarde, cuando descubrió la verdad de que Clint Eastwood era su padre biológico, no reaccionó con ira, solo con tranquilo asombro. Fue como si un fantasma hubiera vuelto a entrar en su propia historia. Recordaba a un amigo de la familia, no para exigir respuestas, sino para pertenecer a ella. Entonces llegó Kimber, nacida en 1964 de su relación con Roxanne Tunis, cuando aún estaba casado con Maggie Johnson, la mujer que una vez había afianzado su ascenso, cuando todo lo demás era incierto. Maggie le daría más tarde 2 hijos propios. Kyle, nacido en 1968, que encontró el ritmo de su padre en el jazz, y Allison, nacida en 1972, que heredó su ojo para la dirección y la narración. Sin embargo, aunque el árbol genealógico se expandió, las ramas rara vez se tocaron. Años más tarde llegó Scott Eastwood, nacido en 1986 de Jocelyn Reeves, un hijo cuya mandíbula y mirada acerada reflejaban a su padre de forma tan inquietante que los fans le llamaron Eastwood renacido. Pero como Scott dijo una vez con tranquila honestidad, él no te lo ponía fácil, te lo hacía ganar. Aquellas palabras no eran amargas, eran tiernas, revestidas de comprensión. Siguieron Catherine, Francesca y Morgan, cada una de madres diferentes, cada una un latido más en una vida vivida por capítulos, no en continuidad. Para el público, Clint Eastwood era una fortaleza, sabio, inquebrantable, casi mítico. Pero para sus hijos era algo menos definido y más humano, un hombre que podía construir mundos en la pantalla, pero que luchaba por crear calidez en casa. Los cumpleaños pasaban sin llamadas, las cartas se quedaban sin enviar, el tiempo transcurría a la deriva. No era cruel, decía en voz baja un viejo conocido, solo estaba en otra parte, siempre en otra parte. En las entrevistas hablaba de sus hijos con parsimonia, como si temiera aferrarse demasiado a sus nombres por si volvían a escaparse. El hombre que había hecho llorar al público como padre en el cine, protector, herido, abnegado a menudo, no podía trasladar esa ternura a la vida real. Quizá no fuera ausencia de amor, sino ausencia de lenguaje. Algunos corazones rotos demasiado pronto nunca aprenden las palabras para la cercanía. Ahora, en el tranquilo invierno de sus años, Clint Eastwood vive rodeado no de aplausos, sino de la suave compañía de sus hijos mayores. Le visitan cuando pueden en reuniones pequeñas, sin previo aviso, pero llenas de un significado silencioso. Aparece una foto aquí y allá, Clint de pie junto a Scott en un estreno, una débil sonrisa compartida con Allison en un acto benéfico. Kyle interpretando una de sus composiciones de jazz en honor de su padre. Detrás de esos momentos capturados se esconde algo más pesado que la nostalgia, una reconciliación tácita, frágil, pero real. Sus allegados dicen que se ha vuelto más amable, más lento,
a la hora de juzgar, más rápido a la hora de escuchar. En las cenas observa rostros que reflejan los suyos, líneas fuertes, ojos firmes, y quizás se pregunta cuánto de sí mismo han heredado y cuánto les debe todavía. Ninguno de sus hijos habla con resentimiento. Sus palabras complicadas, privadas, independientes, pintan un retrato no de ira, sino de tranquila aceptación. Clint Eastwood dijo una vez: solo se puede ser joven una vez, pero se puede ser inmaduro para siempre. Era una broma, pero detrás de ella se esconde la confesión de un hombre que pasó décadas aprendiendo a aparecer solo cuando el momento ya había pasado. Dio al mundo héroes eternos, pero para los que llevaban su nombre, su ausencia era lo que hablaba más alto. No hubo grandes reconciliaciones, ni disculpas abrumadoras, solo gestos. Una invitación a cenar, un abrazo silencioso, una inclinación de cabeza en una habitación abarrotada. Para un hombre que construyó imperios a partir de la historia, y el silencio, la paternidad se convirtió en su guión más honesto, inacabado, defectuoso, pero verdadero, y tal vez sea ahí donde radica su redención. Porque al final incluso las leyendas deben enfrentarse al reconocimiento más humano de todos, que el amor, una vez perdido, todavía puede ser reparado no a través de las palabras, sino a través de la presencia. Y tal vez ese sea el legado que Clint Eastwood dejará tras de sí, no solo una fortuna de tierras, películas y fama, sino la gracia duramente ganada de un padre que todavía está aprendiendo a serlo. En el ocaso de una vida que ya ha superado al mito, Clint Eastwood no vive en el ruido de la fama, sino en el silencio de la resistencia. Han pasado más de 9 décadas desde que aquel inquieto muchacho de la Gran Depresión nadara entre los restos de un avión derribado y las tormentas del rechazo para construir uno de los legados más inquebrantables de Hollywood. Hoy lo que posee no se mide en oro o aplausos, sino en algo más raro: la permanencia. Su fortuna, valorada en unos $400 millones, es el silencioso resultado de casi 70 años de trabajo incesante, disciplina y moderación. Cada película que dirigió, cada acre que compró, cada casa que restauró, cuentan la historia de un hombre que construyó estabilidad a partir de la incertidumbre. Entre sus creaciones más orgullosas se encuentra el Mission Ranch Inn de Carmel by the Sea, una propiedad que salvó por primera vez de la demolición en los 1980. Lo que una vez fue una reliquia abandonada, es ahora una finca de 22 acres de cabañas encaladas, un piano bar y vistas panorámicas de ovejas pastando y el Pacífico más allá. Un recuerdo vivo de la América, en la que creció creyendo todavía, camina por sus senderos al amanecer, donde la niebla del océano y la memoria se encuentran. Más arriba, en las colinas, las puertas de su Tehama Golf Club se abren a 2000 acres de naturaleza ondulada, su santuario privado en el condado de Monterey. Sus otras casas están diseminadas como capítulos de una larga vida. Una mansión de Bel Air comprada en los 1990s, minimalista y atemporal, donde de vez en cuando celebra reuniones familiares. Un retiro en Sun Valley, Idaho, rodeado de pinos cubiertos de nieve, donde escapa por completo de Hollywood, y el Rising River Ranch, su extensa propiedad del norte de California, que antaño acogía barbacoas familiares y tranquilas excursiones de pesca. También posee una discreta casa frente al mar en Maui, donde el aire huele a sal y pino, y donde, según recuerdan los vecinos, lee guiones en el porche con un café al amanecer. Cada propiedad discreta, robusta, inmutable, refleja al hombre que la construyó con los pies en la tierra, perdurable, indiferente a los flashes.
Aunque su colección es modesta en comparación con la de muchos de sus colegas, lleva su carácter una flota de coches clásicos que hablan más de artesanía que de lujo. Un Gran Torino restaurado por sus propias manos, un Lincoln de época y un Porsche 900, una vez que conduce por las sinuosas carreteras de Carmel con la misma calma deliberada que aporta a sus películas. No tiene jet privado, prefiere los vuelos charter, ni superyate, aunque de vez en cuando navega por la costa de California con viejos amigos. Su capricho nunca ha sido el exceso, sino la longevidad de elegir lo que dura por encima de lo que brilla. Para Clint Eastwood, la riqueza nunca consistió en coleccionar cosas, sino en recuperar el control. Desde el niño que una vez se trasladó de pueblo en pueblo persiguiendo el trabajo de su padre, hasta el hombre que ahora posee miles de acres de tierra californiana, cada compra conlleva un desafío silencioso, la prueba de que el suelo bajo sus pies nunca más le será arrebatado. «Nunca me gustó el despilfarro», dijo una vez, «pero me gustan las cosas que duran». Y así, su fortuna se erige no como un monumento a la codicia, sino como un archivo de resistencia, la prueba material de una vida que se negó a derrumbarse. Clint Eastwood es padre de 8 hijos, cada uno con sus propias vidas, talentos y recuerdos de él. Kyle, su hijo mayor con Maggie Johnson, es ahora un célebre músico de jazz de voz suave y reflexiva, el ritmo tranquilo de la tormenta de su padre. Allison, nacida en 1972, le siguió en el mundo del cine actriz, directora y voz de la compasión. Kimber, fruto de su larga relación con Roxanne Tunis, se labró su propio camino como productora y maquilladora, viviendo lejos de los titulares. Luego llegó Scott, hijo de la azafata Jocelyn Reeves, hoy una de las estrellas emergentes de Hollywood. Con la mirada de acero y la disciplina de su padre, Scott suele decir: «Papá me enseñó que nada que merezca la pena es fácil». A su lado están su hermana Catherine, escritora y actriz, y Francesca, hija de la actriz Frances Fisher, hoy modelo y cineasta. Morgan, la hija menor de su matrimonio con la periodista Dina Ruiz, que lleva la gracia de su madre y el espíritu de su padre. Y luego está Laurie Murray, la hija dada en adopción en los 1950s, que se reencontró con Clint décadas después. Su reencuentro fue privado, exento de espectáculo, marcado no por las lágrimas, sino por un silencioso reconocimiento. Un amigo lo describió de forma sencilla: no se trataba de recuperar los años perdidos, sino de la paz. Juntos estos 8 nombres no forman un retrato familiar perfecto, sino un mosaico bello, desigual, profundamente humano. Tienen madres diferentes, historias diferentes, pero todos comparten fragmentos del mismo hombre, su tranquilidad, su garra, su necesidad de construir. Algunos permanecen cerca, otros guardan distancia. Ninguno habla con resentimiento. «Es complicado», dijo una vez un niño, «pero es nuestro». El tiempo ha suavizado lo que la fama una vez fracturó. En los últimos años, las reuniones familiares se han vuelto más pequeñas, más sencillas. Cenas en el Carmelo, cumpleaños marcados no por la grandeza, sino por la presencia. Para un hombre que pasó su juventud corriendo, quedarse quieto se ha convertido en su propia forma de redención. Aunque la fortuna de Eastwood podría llenar museos, son las inversiones invisibles las que le definen ahora. Ha donado millones a la conservación del medio ambiente, a organizaciones benéficas de veteranos y a la educación artística, a menudo de forma anónima. «Si tienes más de lo que necesitas», le dijo una vez a un amigo, «deberías dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste». En cuanto a la herencia,
Clint ha colocado sus activos en fideicomisos diseñados para preservar la armonía familiar, un reflejo de un hombre que ha vivido lo suficiente para entender que el dinero divide más rápido de lo que une. Su verdadero legado, dice a menudo, no es lo que construyó sino lo que perdura, y sin embargo incluso rodeado de belleza y comodidad, la soledad persiste. El piano de Mission Ranch sigue en pie en el mismo rincón donde una vez compuso en la oscuridad. La vista desde su casa de Carmel se extiende interminablemente hacia el mar, un mar que una vez nadó para salvar su vida por un mar que nunca le olvidó. Los vecinos le describen ahora como tranquilo, amable, siempre caminando al amanecer. No hay séquito, no hay espectáculo, solo un hombre que tras toda una vida de movimiento parece estar por fin en reposo. Los que le visitan dicen que sigue observando el sol hundirse sobre el Pacífico en silencio, como si midiera lo que queda el tiempo, la memoria, la gratitud. Clint Eastwood se ha pasado toda la vida definiendo la fuerza para los demás, aunque su verdadera fuerza quizás sea la forma en que ha aprendido a aceptar la fragilidad. Ha perdido amantes, amigos y años que no puede recuperar. Ha visto su nombre convertido en mito y su imagen en símbolo, pero por debajo de todo, sigue siendo el mismo chico que una vez se susurró a sí mismo en el asiento trasero de un coche frío, que nunca sería olvidado y nunca lo fue. Construyó un imperio no de oro, sino de resistencia, un imperio de voluntad, silencio, y la simple fe de que la persistencia en sí misma es una especie de inmortalidad. Por eso cuando mire ahora a Clint Eastwood, su rostro curtido, sus ojos firmes, la tranquilidad que se esconde tras la leyenda, recuerde esto: su historia no trata solo del cine o de la fortuna, sino del precio de la grandeza, del peso del tiempo y de la gracia de seguir aquí. Si su vida o sus películas le han conmovido alguna vez, deje aquí abajo un pensamiento